Hoy vamos a aventurarnos en la emocionante y conmovedora narrativa de una experiencia cercana a la muerte que cambió para siempre la vida de una persona. No importa si crees o no en experiencias fuera del cuerpo o en lo que ocurre después de la muerte, la historia de Pierre te hará reflexionar. La realidad es que cuando nos enfrentamos a algo que desafía todo lo que conocemos, es imposible no sentirse impactado. Cada palabra de esta historia tiene un peso enorme y una lección profunda. ¿Ya te has suscrito a nuestro canal? Haz clic en la campanita para recibir todas las notificaciones y no perderte ninguna de nuestras historias reveladoras. Ahora, vamos al testimonio que sacudió la fe y la perspectiva de vida de un hombre que jamás habría creído en lo invisible. Pierre creció en Burdeos, Francia, y su vida estaba guiada por la razón y el escepticismo. Hijo de un profesor universitario estricto, su visión del mundo estaba profundamente moldeada por el materialismo y la ciencia. Se convirtió naturalmente en un agnóstico riguroso. Para Pierre, todo podía ser explicado por hechos, fórmulas y lógica. Siempre se enorgullecía de su capacidad analítica y su fría racionalidad. Se graduó, se convirtió en un economista respetado y todo en su vida se desarrollaba según lo esperado. Un buen trabajo, una familia amorosa, una carrera ascendente, hasta aquel otoño fatídico que jamás olvidaría. Ese año, Pierre sufría de una tos persistente que lo acompañaba desde el comienzo del invierno anterior. Era algo recurrente, casi un ritual. Los síntomas aparecían, él buscaba tratamiento y todo pasaba. Como un hombre metódico, hacía sus visitas diarias al médico de la pequeña clínica del barrio donde vivía. Esa vez, sin embargo, el destino parecía tener otros planes. Esa noche, al llegar a la clínica, le informaron que necesitaba ser tratado con un lote diferente de un medicamento. Pierre se recostó y dejó que la enfermera le conectara el suero. En su mente todo estaba dentro de lo planeado y se sentía seguro bajo los cuidados de los profesionales. Poco después, comenzó a escuchar un sonido estridente, algo parecido al silbato de un tren, que retumbaba en sus oídos cada vez más fuerte. Era casi insoportable. Fue en ese momento que la oscuridad lo envolvió. Como si un manto negro lo cubriera repentinamente, Pierre se vio cayendo en un túnel vasto e interminable. La velocidad era abrumadora y se sentía impotente. Quería detenerse, pero no podía. Estaba siendo arrastrado hacia lo desconocido, mientras todo su ser clamaba por resistencia, por una salida que no existía. Gritó, o al menos intentó gritar, pero no salió ningún sonido. Estaba en un lugar donde su voz no tenía poder. Se dio cuenta de que no era un sueño. Su cuerpo estaba en algún lugar fuera de ese túnel y su conciencia estaba allí, flotando, perdida. Pierre comprendió que estaba teniendo una reacción severa al medicamento. El miedo lo paralizaba. No sabía si estaba muerto, pero lo que más le intrigaba era la lucidez con la que percibía lo que estaba ocurriendo. Mientras flotaba por el túnel oscuro, Pierre de repente sintió un cambio en la atmósfera. La sensación de frío dio paso a un calor confortable, y la oscuridad fue reemplazada por una luz suave y acogedora. Era como estar siendo abrazado por una presencia invisible. Sentía como si una corriente de seres invisibles estuviera a su alrededor, seres llenos de una presencia serena y amorosa. No tenían una forma definida, pero Pierre podía sentir sus intenciones, como si se comunicaran telepáticamente con él. Había un calor inexplicable, una paz que jamás había experimentado en toda su vida. Parecían seres de un nivel superior, casi profetas, guiándolo, aclarando sus dudas. Sentía que esos seres estaban allí para ayudarlo, para mostrarle algo que nunca había imaginado. Fue entonces cuando Pierre entendió que ya no estaba en un túnel, sino en un espacio vasto, brillante y puro. Se sentía libre del peso de la carne y al mismo tiempo conectado al universo. Sentía que era parte de algo grandioso, un flujo de energía en constante movimiento. Tenía la clara impresión de que ese lugar no solo estaba dentro de él, sino también fuera, en todas partes, como si estuviera en todas partes y, al mismo tiempo, en ninguna. Cada pregunta que formulaba en su mente sobre la vida, la muerte, el propósito de la existencia, parecía ser respondida a través de sensaciones y comprensiones profundas. Se dio cuenta de que la noción de separación entre el yo y el universo
era ilusoria. Todo estaba conectado. No había límites entre el cuerpo y el espíritu, entre la materia y la energía. Pierre comenzó a entender que todo en el universo estaba compuesto por partículas que se organizaban y desorganizaban para formar la realidad que conocemos. El árbol afuera de la clínica que podía ver en su conciencia no era solo un árbol, sino una masa de moléculas interconectadas, circulando en perfecta armonía. Él mismo estaba compuesto por esas partículas, al igual que cada ser vivo, y se dio cuenta de que la muerte no era el final, sino solo una nueva fase en el ciclo eterno de la vida. En ese estado, Pierre comenzó a preocuparse por su familia, sus padres, ya ancianos que no entenderían lo que estaba pasando, su hijo pequeño, que aún no tenía edad para valerse por sí mismo. Estos pensamientos trajeron un sentimiento de urgencia. Necesitaba regresar. Su misión aún no había terminado. Fue en ese momento cuando se dio cuenta de que su conciencia seguía conectada a su cuerpo, como si hubiera una puerta de vidrio entre el mundo físico y el espiritual. Podía ver y oír todo, pero nadie podía percibir su presencia. Era como ser una sombra, un espectador pasivo de lo que sucedía a su alrededor. Pierre escuchó cuando una pareja de ancianos pasó por su sala, comentando sobre el pobre chico solo. Escuchó cuando el médico discutía con la enfermera sobre la reacción inesperada. Sabía que el tiempo pasaba, pero su conciencia seguía vagando entre dos realidades. La sensación de urgencia crecía, el deseo de regresar, de retomar su lugar en el mundo físico, de abrazar a su hijo y ver a sus padres nuevamente. La experiencia de estar tan cerca, pero al mismo tiempo tan lejos de todo lo que amaba, era casi insoportable. Pierre se dio cuenta de cuánto amaba a su familia y de cómo había descuidado ciertos aspectos importantes de la vida, siempre priorizando el trabajo y las responsabilidades cotidianas. Comprendió que el amor y las relaciones eran lo que realmente importaba. En determinado momento, algo sucedió. Pierre sintió una fuerza que lo impulsaba de regreso a su cuerpo. Fue como una caída abrupta, como si estuviera cayendo desde una gran altura y de repente estuviera entero nuevamente. La sensación era violenta, como si todas sus células hubieran sido atraídas de vuelta al mismo tiempo. Sintió un dolor intenso, una presión en su pecho, como si cada parte de su ser estuviera siendo empujada de nuevo hacia ese cuerpo físico que ahora parecía tan pesado, tan denso, en comparación con el estado que acababa de experimentar. Sentía la resistencia de la materia, el peso de la carne, pero también la vida fluyendo de nuevo hacia él, como si un hilo invisible lo volviera a conectar al mundo. Abrió los ojos y se incorporó rápidamente, vomitando un líquido oscuro en un lavabo cercano. Se sentía débil, pero estaba de vuelta. El médico a su lado no pudo ocultar la sorpresa. Parecía que no esperaba que Pierre regresara. Al contar lo que había experimentado, el médico lo escuchó en silencio, perplejo. Pierre percibió que algo había cambiado en su interior. La experiencia que había tenido no era solo un delirio, era una revelación. Entendió que no podía seguir viviendo de la misma manera, guiado solo por la fría racionalidad. La mirada del médico, entre perplejidad y respeto, indicaba que incluso él sentía algo diferente en Pierre. Era como si el ambiente a su alrededor hubiera cambiado, con una atmósfera de tranquilidad y misterio. En los días que siguieron, Pierre comenzó a reflexionar sobre todo lo que había vivido. Se dio cuenta de que el mundo material era solo una fracción de lo que existía. El sentimiento de conexión con todo y todos pasó a formar parte de su vida cotidiana. Ya no veía a las personas como meros individuos aislados, sino como partes de una gran unidad, como expresiones diferentes de una misma esencia. Su miedo a la muerte desapareció. Comprendió que la vida es una experiencia, pero no el final. La muerte ya no era algo que temer, sino una transición hacia algo mayor. Ahora veía la muerte como un puente hacia otra dimensión, un paso natural que formaba parte del ciclo continuo de existencia y transformación. Pierre comenzó a valorar más cada momento, cada relación, y buscó una conexión más profunda con lo espiritual en todos nosotros. Empezó a tratar a cada persona como parte de un todo, como algo precioso que formaba parte de esa gran red que había vislumbrado. Pequeños gestos como escuchar a alguien con atención o apreciar la belleza de un árbol mientras caminaba
pasaron a tener un significado mucho mayor. Veía un propósito, una belleza, una conexión con esa sensación de paz y pertenencia que experimentó durante su experiencia cercana a la muerte. La sensación de interconexión pasó a guiar sus acciones y se dio cuenta de que cada pequeño acto tenía un impacto en el todo. También comenzó a cuidarse más a sí mismo, valorando no solo su salud física, sino también la mental y la espiritual. La experiencia cercana a la muerte no solo cambió su visión del mundo, sino que transformó su corazón y sus prioridades. Decidió dedicar parte de su vida a ayudar a otras personas a encontrar esa conexión. Comenzó a visitar instituciones, a hablar con personas que atravesaban dificultades, ofreciendo no solo consejos, sino también un oído atento y un corazón abierto. Sabía que su misión no era salvar al mundo, sino hacer lo mejor que podía dentro de su capacidad para tocar otras vidas. Cada conversación, cada mirada de comprensión, era una oportunidad para difundir un poco de la paz que había sentido en ese espacio más allá del túnel. Pierre comenzó a meditar, a buscar el autoconocimiento y a sumergirse en enseñanzas espirituales que antes habría ignorado. Empezó a darse cuenta de que la espiritualidad no tenía que ser algo místico o distante, sino una práctica diaria que podía expresarse en acciones simples y en momentos de silencio e introspección. Quería que las personas supieran que la vida tenía mucho más que ofrecer de lo que la visión limitada del materialismo podía mostrar. Comenzó a organizar pequeños grupos de meditación y reflexión en su comunidad, buscando compartir los descubrimientos que lo habían transformado. Sus encuentros se convirtieron en un espacio de acogida, donde las personas podían compartir sus angustias y sentirse parte de algo más grande. Si también te conmovió esta historia y quieres conocer otras experiencias como la de Pierre, no olvides suscribirte a nuestro canal. Comparte este video con quienes amas y quizás este mensaje los inspire a vivir de una manera más plena y conectada. Dale like y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Cada historia trae una lección y juntos podemos explorar lo más profundo de nuestras existencias. Cada narrativa nos acerca a lo esencial y este viaje de autoconocimiento y entendimiento es algo que vale la pena compartir con el mundo. Juntos podemos crear una cadena de transformación en la que cada uno de nosotros marque la diferencia en la vida de los demás, esparciendo amor y comprensión en el camino.